Buenos días, hoy vamos a hablar de el aula del futuro. Antes de hablar del aula del futuro, es importante clarificar conceptos. Y lo primero sería identificar qué entendemos por aula. Y por un aula entendemos una sala de un centro de enseñanza donde se imparten clases. Haciendo encuestas y consultamos a las personas qué es un aula, más o menos esto es lo que dirán, aunque en sus cabezas pueden haber cualquier tipo de aula, sea un aula más tradicional, sea un aula llena de colores, más novedosa, o sea un aula de computación con otros medios tecnológicos. ¿Para qué sirve un aula? Un aula, sin duda alguna, todos coincidiremos en que sirve para la educación, y es importante también que nos pongamos de acuerdo o que maticemos qué entendemos por educación. Por educación entendemos una formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Ya tenemos claro qué es un aula, qué es educación y entonces, ¿por qué un aula? Para educar. El aula no está dentro del concepto de educación. Sin embargo, un aula facilita la educación formal porque la transmisión de conocimientos mencionada se hace de manera intencional. De igualmente, el aula facilita el aprendizaje en comunidad y las relaciones. Ya centrándonos más en el aula y el aula del futuro, es importante hablar de la evolución que ha tenido el aula o incluso del origen de un aula como tal. El aula tradicional tiene un origen en la revolución industrial y el esquema de la revolución industrial, donde en las fábricas mucha gente hacía lo mismo y se hacían producciones en serie, ese mismo esquema pasa al aula. Fijémonos en las imágenes donde hay mujeres trabajando, todas en fila, todas haciendo lo mismo, todas haciendo una producción en serie, pues más o menos ese esquema se tradujo en el aula, donde los niños sentados en fila, uno detrás de otro, y muy probablemente todos haciendo lo mismo. Gracias a Dios y gracias a los avances en la educación, el aula ha ido evolucionando y ha evolucionando hacia poder tener o a poder ser un ambiente más amigable, un ambiente de relaciones y enriquecimiento mutuo, un lugar donde hay trabajo colaborativo y vía del descubrimiento. Y el aula va a seguir evolucionando. ¿Hacia dónde va el aula del futuro? Si no es que ya estamos en el aula del futuro. Por una parte, el aula va hacia la personalización del aprendizaje. Es decir, tiene que ser un lugar donde cada alumno desarrolle su máximo potencial y donde el aprendizaje sea personalizado para él. Por otra parte, aunque ya hay bastante uso de tecnología, el aula del futuro va hacia un mayor uso de la tecnología y un mayor uso no tanto en lo que a el uso se refiere, sino un mayor uso para un mayor aprendizaje. De igual manera, el aula va hacia un lugar o un espacio donde haya diferentes zonas de aprender. De igual manera, creemos que el aula del futuro va hacia ser un aula donde haya menos competencia y más trabajo colaborativo, que está demostrado que beneficia más el aprendizaje. También es un aula donde deberá cada vez más formarse en las habilidades del siglo XXI y repetimos que es un aula donde debe usarse más la tecnología para conectarse, para interconectarse y para que la tecnología verdaderamente beneficie al alumno. A grandes rasgos, esto es lo que pensamos que debe ser el aula del futuro. Sin embargo, quisiéramos resaltar lo importante. No importa que en el aula haya grandes modificaciones. Nosotros creemos que hay cosas que no van a cambiar y que al revés deben aumentar y son cosas que no dependen del aula, sino del maestro y del proceso formativo. Es decir, aunque el aula ha evolucionado mucho, es importante que lo básico se mantenga. ¿Y qué es para nosotros lo básico? Lo primero, pues la motivación hacia el aprendizaje. Querer aprender y querer enseñar. Por otra parte, que en el aula y que los alumnos se consideren una comunidad que construye. No podemos dejar de lado que
pase lo que pase y estén en el ambiente en el que estemos, tienen que formarse las habilidades del siglo XXI. Y en definitiva, creemos que el aula debe ser un espacio para preparar para la vida real. Con eso nos despedimos. Muchas gracias.